¿Qué comunica tu silencio? Hay una conversación que ocurre mucho antes de que se pronuncien las palabras, un lenguaje tejido en la quietud, en la forma en que ocupas el espacio, en la calma de tu mirada. Es un campo de fuerza invisible, una firma energética que llega a la otra persona y le cuenta tu historia más honesta. Le habla de tus miedos, de tu certeza, de las batallas que has librado en tu interior. A veces, has sentido cómo el mundo te lee en un instante. Entras en una habitación y sin decir nada, las defensas se levantan o la curiosidad se enciende. ¿Te has preguntado por qué algunas presencias imponen respeto sin esfuerzo, mientras que otras, a pesar de sus palabras, parecen disolverse en el aire? Esta no es una cualidad mística reservada para unos pocos, es tu aura. Y es la primera, y a menudo la última, verdad que comunicas. Olvida por un momento lo que dices. Hoy vamos a escuchar lo que eres. La premisa es simple, pero profunda. Tu presencia es la primera y más honesta forma de comunicación. Un campo de datos que los demás leen de forma subconsciente mucho antes de que decidas hablar. No es un don, sino una habilidad que se cultiva, una resonancia que se afina. Hoy exploraremos cómo esta presencia se forja en la intersección de cuatro corrientes poderosas. La psicología social de Malcolm Gladwell nos enseñará que somos leídos en un parpadeo, nos guste o no. La claridad de pensamiento de Naval Ravikant nos mostrará que un núcleo interno sólido es el único proyector que necesitamos. La filosofía de Alan Watts nos liberará de la agotadora tarea de intentar ser algo, mostrándonos el poder que emerge cuando dejamos de esforzarnos. Y finalmente, el existencialismo de Simone de Beauvoir nos enfrentará a la pregunta más valiente: ¿cómo ser auténticos bajo la mirada constante del otro? Esta no es una lección sobre cómo fingir confianza. Es un mapa para construirla desde los cimientos, para que tu silencio, finalmente, hable con la voz de tu alma. No puedes evitar que tu presencia hable. Es la primera ley de esta realidad invisible. Nuestro cerebro, una máquina ancestral de supervivencia, está diseñado para emitir juicios instantáneos sobre los demás. Es un mecanismo que nos ha mantenido a salvo durante milenios, decidiendo en una fracción de segundo si lo que tenemos delante es una amenaza, una oportunidad o algo irrelevante. Aquí es donde entra el escritor Malcolm Gladwell y su concepto de thin slicing o corte fino. En su libro Blink, Gladwell demuestra cómo nuestra mente inconsciente es capaz de tomar decisiones increíblemente complejas y acertadas a partir de rebanadas muy finas de información. Un gesto fugaz, la tensión en una mandíbula, la forma en que tus hombros se relajan o se contraen, la velocidad de tu parpadeo. Estos son los datos crudos que alimentan el superordenador del otro. No están escuchando tus credenciales, están sintiendo tu coherencia. Este juicio inicial no es inocuo. Crea lo que los psicólogos llaman el efecto halo. Si tu presencia inicial transmite calma, coherencia y seguridad, esa primera impresión positiva crea un halo de luz que ilumina y condiciona todas tus interacciones futuras. Tus palabras serán recibidas con más apertura, tus ideas se considerarán con más seriedad, tus errores se perdonarán con más facilidad. Por el contrario, si tu presencia comunica nerviosismo, incongruencia o necesidad, se proyectará un halo de duda. Cada palabra que digas tendrá que luchar contra esa primera impresión, nadando a contracorriente de la desconfianza que sembraste sin saberlo. La conclusión de esto no es desesperanzadora, sino liberadora. No puedes detener el juicio. Es una constante del universo social, una ley de gravedad interpersonal. Intentar evitarlo es tan inútil como intentar evitar tu propia sombra. Pero lo que sí puedes hacer, y aquí es donde reside todo tu poder, es influir en la calidad de los datos que ofreces. Si no puedes controlar la cámara, al menos puedes decidir qué es lo que va a filmar.
Esto nos obliga a girar la mirada hacia adentro, hacia la fuente de esa transmisión, porque la presencia no se decora por fuera, se forja en el núcleo. Una presencia poderosa no se finge, se irradia. Es el eco de un silencio interior bien afinado. Intentar proyectar confianza cuando por dentro hay un caos de dudas es como gritar en una habitación insonorizada. El esfuerzo es enorme, pero el sonido no sale. La verdadera fuente de una presencia magnética es la claridad interna, y su manifestación externa es un elegante minimalismo. Menos es, verdaderamente, más. Para entender esto, debemos poner en diálogo a dos pensadores aparentemente distintos, el emprendedor y filósofo Naval Ravikant y el maestro Zen Alan Watts. Comencemos con la vía de Naval, el fundamento racional. Para él, la claridad de pensamiento es el prerequisito indispensable. Si no has hecho el trabajo profundo de saber qué valoras por encima de todo, cuáles son tus principios no negociables y cuál es tu propósito fundamental, entonces tu comportamiento será un mosaico de reacciones impulsivas y adaptaciones sociales. Serás un barco sin timón, a merced de los vientos de la opinión ajena. Pero cuando has alcanzado esa claridad, cuando sabes quién eres y a dónde vas, tus acciones se vuelven asombrosamente simples, coherentes y minimalistas. No hay necesidad de actuar o de proyectar una imagen calculada, porque ya no hay distancia entre tu mundo interior y tu expresión exterior. Esa congruencia, esa alineación perfecta, es lo que los demás perciben como aura. No es una estrategia, es el resultado inevitable de un trabajo interno riguroso. Y aquí es donde la sabiduría de Alan Watts entra para liberar este proceso. Watts nos presenta una paradoja fundamental. El intento consciente de proyectar algo es en sí mismo la mayor fuente de ruido. El esfuerzo por parecer seguro delata tu inseguridad. El esfuerzo por parecer poderoso revela tu impotencia. Cada vez que intentas controlar la impresión que causas, comunicas necesidad, y la necesidad es la antítesis del poder. La verdadera presencia, nos enseña Watts, emerge precisamente cuando dejas de intentarlo, cuando te rindes al momento presente, sin la agenda del ego de tener que demostrar, probar o conseguir algo. El minimalismo conductual, la quietud, el hablar pausado, la economía de gestos no es una táctica que se aprende, sino la consecuencia natural de no tener absolutamente nada que demostrar. La síntesis de estas dos vías es la clave. La claridad de Naval te da el qué, un núcleo sólido e inquebrantable de principios y autoconocimiento. Es el ancla que te mantiene firme en la tormenta. La filosofía de Watts te da el cómo, dejar que ese núcleo se exprese por sí mismo, sin el esfuerzo contaminante del ego. Naval construye el faro, ladrillo a ladrillo, con lógica y autoevaluación. Watts simplemente te enseña a limpiar los cristales y dejar que la luz brille sin obstrucciones. Hemos forjado un núcleo interno, pero este núcleo no existe en el vacío, existe en un mundo lleno de otros. Y cada uno de esos otros tiene una mirada, una opinión, una expectativa sobre quiénes deberíamos ser. Aquí es donde la cultivación de la presencia se convierte en un acto de valentía existencial. La filósofa Simone de Beauvoir nos ofrece una herramienta crucial para entender esta lucha, el concepto de la mirada del otro. Para de Beauvoir y los existencialistas, tomamos plena conciencia de nosotros mismos solo cuando nos sentimos vistos y juzgados por los demás. Es en el reflejo de sus ojos donde nos descubrimos como un yo. Pero esta mirada es un arma de doble filo. Puede ser un espejo que nos revela o una jaula que nos define. Puede convertirnos en un sujeto libre que elige su propio ser o en un objeto pasivo, moldeado por las expectativas, los prejuicios y los deseos de quienes nos rodean. Tu presencia, entonces, se convierte en un campo de batalla.
no es simplemente lo que proyectas de forma pasiva, sino cómo afirmas activamente tu propia existencia frente a esas miradas que intentan petrificar. Es el acto silencioso pero radical de decir: yo soy el autor de mi propia definición. Una presencia auténtica no es complaciente, es una declaración de libertad. Es sostener tu propio centro de gravedad en una habitación que intenta inclinarte en 1000 direcciones diferentes. Aquí es fascinante contrastar el camino de Beauvoir con el de Alan Watts. Mientras Watts aboga por una especie de disolución del ego para conectar con una conciencia más universal y encontrar la autenticidad en el no-yo, de Beauvoir nos llama a hacer exactamente lo contrario. Nos llama a construir un yo auténtico y responsable a través de nuestras elecciones diarias y de la aceptación de nuestra libertad radical. Para ella, la autenticidad no se encuentra desapareciendo, sino eligiendo valientemente quién ser y sosteniendo esa elección con cada fibra de nuestro ser, con nuestra postura, con nuestra mirada, con nuestra presencia. No se trata de vaciarse, sino de llenarse de una esencia que nosotros mismos hemos elegido. Y esa, quizás, es la forma más poderosa de presencia, la que nace no de la ausencia de ego, sino de un ego forjado en la libertad y la responsabilidad. Así que aquí estamos, al final del viaje. Hemos visto que el juicio del mundo es instantáneo e inevitable, una ley de la física social que no podemos cambiar, y hemos aprendido que la única respuesta honorable no es construir una máscara más convincente, sino volver a casa, a nuestro interior. Allí, la respuesta es cultivar un núcleo de claridad inquebrantable, saber quién eres más allá de toda duda, y luego tener la sabiduría para liberar ese núcleo de la desesperada necesidad de aprobación, para dejar que simplemente sea, sin esfuerzo. Este es el acto existencial más valiente: pararse en medio del mundo, bajo la presión de 1000 miradas, y definirse a uno mismo, para uno mismo. El resultado de esta integración no es una técnica, es una resonancia, un magnetismo silencioso que no se puede explicar, pero que se puede sentir. La gente lo percibirá como una forma de misterio, no porque escondas algo, sino porque la profundidad de una vida interior rica y coherente no puede traducirse en palabras simples. El objetivo final de este camino no es convertir tu presencia en un arma para manipular o impresionar. El verdadero poder es alcanzar la libertad de no necesitar hacerlo. Tu presencia se convierte entonces en un filtro silencioso y perfecto. Atrae, sin esfuerzo, a quienes resuenan con tu verdad y repele, sin conflicto, a quienes no. Tu aura habla primero. Asegúrate de que cuente la historia que has elegido vivir. Si estas palabras encontraron un eco en tu silencio, si sentiste que este viaje también era el tuyo, entonces has encontrado una comunidad. Deja una señal en los comentarios. No tiene que ser una gran revelación, puede ser una sola palabra que resuma lo que sentiste. Es una forma de decir: yo también estoy en este camino. Y si crees que esta luz puede iluminar el camino de alguien más, comparte esta espiral. Hay muchas almas que sienten la presión del mundo y necesitan recordar el poder que reside en su quietud. Suscríbete para seguir explorando juntos estos paisajes interiores, porque el viaje hacia uno mismo es el único que realmente importa.